Pulso económico del viernes, que como es tradicional, iniciamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa, al IBEX 35, subidas 1,43 de avance. El índice general recupera por poco los 13.005,2. Con algunos valores, Indra en este rally de las empresas de defensa, 3,52 arriba, Arcelor 3,50 arriba y Santander 3,46 arriba. En el lado rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, Enagas la que más, 1,31 abajo, Repsol 0,82 abajo y Fluidra 0,73 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que me parece que va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de la inflación. La inflación de febrero sube definitivamente un 3% por la factura de la luz y algunos alimentos que se han encarecido pues un 2,2%. En Francia la inflación se ha desplomado y en Alemania sigue igual. Y hablaremos también de los aranceles que anunciaba, digamos que desordenadamente, Donald Trump y que castigan a los exportadores españoles de cava o de vino. Freixenet, Codorniu o García Carrión son las tres empresas que previsiblemente más afectadas van a estar por estas medidas. Y la gente empieza a preguntarse si va a haber aranceles en cuanto al dinero, que de eso hablaremos a continuación. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Y don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendo. Me alegro. Vamos a darle un vistazo al IBEX que finalmente cierra una semana, pues con días de merma importantes, pero al final, bueno, bastante bien, y que, bueno, parece que acelera por los acuerdos políticos en Alemania y porque ha habido, en cierto modo, lo que podríamos llamar un maquillaje semanal para que esto no parezca un drama. Sí, porque parecía que ayer teníamos drama, ya había caído la bolsa ayer un 3%, en el conjunto de Estados Unidos un 4%, y bueno, y hoy estábamos en línea con Europa, hemos recuperado, ya tenemos aquí el 13.000, lo hemos llegado a tocar, o sea que bien, seguimos con miedo a recesión en Estados Unidos, seguimos con miedo a los anuncios de Trump. Hoy sí, hoy no, aranceles, no aranceles, qué pasará con el vino, etcétera, pero seguimos en una bolsa que es claramente alcista. Pues bueno, lo que ha hecho ha sido frenarse la caída, ¿no? Es decir, esto le han puesto un paracaídas y, bueno, pues se ha detenido la caída que llevaba a lo largo de toda la semana y ha mantenido ese índice de los 1.300 y yo creo que puedo decir que ha salvado los muebles. Lo que está claro es que las cosas no... Yo creo que hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar, ¿no? Es decir, más allá de la política de Trump, sino incluso la propia política del Banco Central Europeo. Yo creo que va a haber una bajada de tipos, que cada vez se anuncia más claro aquí, cosa que no va a pasar en Estados Unidos. Eso está haciendo también que la renta fija, bueno, pues se esté incrementando el valor o el porcentaje de la misma, ¿no? Es decir, que estamos hablando, el bono alemán está por encima del 2,5, la deuda de los americanos está por encima del 4 y la española por el 3,5, ¿no? Es decir, con lo cual seguramente son inversiones más apetecibles que jugar en bolsa y eso también va a hacer una cierta indeterminación o incertidumbre a la hora de jugar ahí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que las cosas están pendientes de un hilo, ¿no? Pero ese hilo al final no acaba de bajar. Las bolsas europeas han salvado los muebles, los americanos se han recuperado y dicen, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos con los aranceles entonces. Y ya saben que Donald Trump anunciaba un 200% de aranceles como respuesta a que el whisky, en fin, fuera amenazado con aranceles en Europa. Eso afecta a algunos grupos españoles que son exportadores tradicionales en Estados Unidos, Freixenet, Codorniu o García Carrión, La Bodega. Y algunos ya ven en el horizonte posibles aranceles al dinero. Sí, a ver, desde luego en el subir un 200%, los aranceles al vino, al cava, etcétera, supone triplicar el precio. Y si se triplica el precio es sacar el producto del mercado, está clarísimo. ¿En cuánto nos afecta? Son 335.000 millones
euros de exportaciones. El cava son 77.500 millones de dólares o de euros que se exportan. Supone el 10% de las exportaciones del cava, las americanas. El 10% es lo que supone las exportaciones americanas. También hay que tener en cuenta que al vino le afecta más en volumen, también está diversificado según las áreas o las denominaciones de origen, pero hay un ejemplo, el Rioja, por ejemplo, exporta en 136 mercados, es decir, tendrán que hacer un esfuerzo por buscarse otros mercados y apuntar a otros mercados. Es difícil, sí, quitarle al cava el 10% de sus exportaciones también es complicado, pero no les va a quedar más remedio, porque un arancel del 200% es sacarlo del mercado. Vas a cenar y entre gastarte pues 100 euros en Estados Unidos de una botella de Rioja o a gastarte 40 de una de vino de Chile, pues no sé cómo andarán de paladar por allá, por al otro lado del océano. Bueno, lo que pasa es que vete a saber si también le suben los aranceles al vino de Chile, ¿no? Que este hombre es imprevisible. Pero yo no tengo nada claro que lo vaya a hacer, ¿no? Otra cosa es que lo anuncie. Porque él sigue con ese empeño de que el que quiera no quiera tener aranceles, que venga a producir a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que alguna de estas empresas, en concreto, si yo no recuerdo mal, Freixenet tenía viñedos allí y hacía una producción allí, con lo cual a lo mejor pequeñita. Bueno, pues a lo mejor por esa vía se puede diversificar y decir, bueno, en vez de llevar el cava desde aquí, lo fabrico allí. Otra cuestión es que las cavas no son iguales, obviamente, ¿no? Pero bueno, seguramente el paladar de los americanos a lo mejor no es tan exquisito, o el del señor Trump no lo es, vaya usted a saber, ¿no? Pero lo que está claro es que es un palo. Es decir, yo creo que el producto español en el ámbito vinícola es altamente de alta calidad y va a tener otros mercados para poder hacerlo. O sea, a mí me preocupa relativamente poco, pero sí que tiene que ver mucho con la política que quiere implantar, que es o te vienes aquí o te crujo. Bueno, vamos a ver si es capaz de crujir, porque en algún momento los americanos van a decir, oiga, me apetece tomarme un Rioja o un Ribera de Duero, que tiene bastante entrada en ese mercado. Bueno, veremos. Estamos ya en Europa y en Europa me interesa que hablemos de Alemania. Parece que vuelve a Alemania con unas ínfulas de recuperar, multiplicar por 4 el crecimiento que tiene ahora con ese histórico plan de estímulos que parece que se está ahormando entre el ganador de las elecciones, los socialistas, y han incorporado a los verdes. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que como base política, primero es un shock en el sentido de que rompe totalmente la política económica de Alemania. Alemania es una hormiguita que va ahorrando, en el sentido de que no gasta, es decir, su endeudamiento sobre el PIB es modélico, es totalmente modélico, todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, y en el momento en que necesita ahora gastar, es decir, esto es como la cigarra y la hormiga, en el momento en que necesita ahora gastar, dice, pues ahora voy a gastar. ¿Por qué? Pues porque no he gastado en un gasto público donde estoy derrochando el dinero, no paso del 60% de la deuda sobre el PIB frente a España, Francia, etcétera, y ahora me puedo permitir gastarme 500.000 euros, ahora eso sí, pacto con los verdes, pues le obligan a gastarse 100.000 millones ¿en qué? En energías renovables, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, ¿dónde va? A transporte, a seguridad, a energía, a comunicaciones, y también se va a ver obligado a destinar a defensa. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento. Es el precio de tener que pactar con verdes y con socialdemócratas, que no le ha quedado más remedio, pero la política en general que han llevado a mí me parece magnífica. Es decir, estoy ahorrando, no tengo un gasto público elevado, soy comedido, y cuando necesito, el ejemplo que tenemos aquí, ¿qué está haciendo con las pensiones Alemania? Está creando una hucha de pensiones. ¿De dónde sale el dinero? Pues de lo que puede ir poniendo de los impuestos, lo va pasando a su hucha. ¿Qué hacemos aquí? No, lo que hacemos es que le metemos una vuelta de tuerca a la empresa, tiene que cotizar más, y con lo que cotizamos más de seguridad social de la empresa, hacemos una hucha. Es decir, no tiene sentido. Es la diferencia entre un país y otro.
Bueno, pero ellos son alemanes y nosotros somos españoles, que efectivamente yo creo que hay bastante diferencia. No, yo creo que el tema de Alemania, primero, yo creo que es ejemplar desde el punto de vista de que ponen por delante los intereses de los alemanes y los intereses de país frente a los intereses partidistas. Es decir, es el país donde antes de estas últimas elecciones había una coalición que se hablaba del semáforo, ¿no? Es decir, donde estaban los socialdemócratas, liberales y los verdes, y ahora, tal como ha producido el resultado, es que la coalición se va a volver a dar entre los democristianos, los socialdemócratas, con el apoyo de los verdes. Y no pasa absolutamente nada, porque interesa el país. Si sí que hace una política de inversiones en el país, se pacta con sus adendas, ¿no? Es decir, para cada uno de los grupos, ¿no? Recuerden que el salario mínimo interprofesional en Alemania se introdujo cuando hace las dos legislaturas anteriores, es decir, cuando Merkel tuvo que pactar con los socialdemócratas y se impuso. Es decir, bueno, cada uno va sacando su tajadita, pero al final lo que importa es una política de inversiones en el ámbito del país, que tiene que ver mucho con lo que Draghi dijo, es decir, oiga, Europa tiene que recuperar y tiene que hacer inversiones. ¿Para qué? Para empezar a producir cuestiones de calidad y de alta tecnología y poder competir. Si nos quedamos en un país simplemente de consumidores, estamos muertos, económicamente hablando. Y yo creo que los alemanes van por buen pie, o sea, esto lo están haciendo muy bien y están por encima del interés partidista. Ya me encantaría que en este país, además de hacer visitas por la Moncloa, hubiese grandes acuerdos de Estado para sacar a este país y hacer que este país crezca. Pero bueno, mientras tanto, nos hacemos fotos. Eso sí, las fotos que nunca falten. Vamos con la inflación del mes de febrero, que sube al 3% por el impacto de la factura energética, la luz sobre todo, y también por los alimentos que siguen subiendo. No se crean que no, es verdad que suben menos, pero por ejemplo el chocolate ha subido estratosféricamente. El aceite dicen que baja, no, el aceite sube menos, es otra cosa bien distinta. La subyacente se queda en el 2,2, ahí es donde hay la mejora mayor, porque son 2 décimas menos que en el mes anterior, y esto hay que compararlo. ¿Con qué? Pues con algunos países de nuestro entorno, con Francia, por ejemplo, donde pues la inflación ha empezado a desplomarse, y con Alemania, donde sigue igual. Es que el ejemplo es, por ejemplo, es el IVA de la electricidad. Teníamos la oportunidad de mantener un IVA bajo, que además es un IVA que se cobra sobre los impuestos también, también hay que tenerlo en cuenta, o sea, va sobre el total de la factura, y teníamos la oportunidad de haber dejado un IVA más bajo, pero es que la vorágine recaudadora de este gobierno no lo ha permitido. Su objetivo es recaudar por encima de todo y de todos. Entonces, si vemos que los alimentos siguen subiendo, menos, pero siguen subiendo, es decir, nos anuncian muchas veces, baja la inflación de los alimentos, pero no es que estén bajando los precios de los alimentos, es que suben los precios de los alimentos, aunque hayan subido menos que el mes anterior, pero siguen subiendo los precios de la alimentación, sigue subiendo la electricidad, y donde hace daño en los bolsillos, sobre todo, es a las personas más necesitadas. José Luis. Bueno, este es el cuento de siempre, ¿no? Es decir, primero, tiene que ver con el afán recaudatorio de este gobierno, decir que no solamente en la cuestión del IVA, ¿no? Que todas aquellas reducciones de IVA que hubo como consecuencia de ese escudo social, y todo el asunto de la guerra de Ucrania y todo esto ya se ha olvidado, y de repente estamos volviendo a la normalidad. Lo vemos en el caso del aceite, ¿no? Que ha pasado también del 4 al 10, directamente en el tema del IVA, y el aceite es un producto de primera necesidad, digo, todos guisamos con aceite. ¿Y la electricidad? Y la electricidad, pues ¿qué vamos a decir? Oiga, ¿por qué no mantiene usted un tipo súper reducido? Ni siquiera el 10, vaya usted al 4. Oiga, si es necesaria electricidad para que una familia pueda vivir, eso es un bien imprescindible. Y yo creo que aquí lo que hace falta es una reforma profunda de los IVA para dejar claro qué productos tienen que estar en el súper reducido, en el reducido o en la tarifa normal, ¿no? Y este es el gran debate, es decir, qué es imprescindible y qué no lo es. Y a partir de ahí, oiga, yo tengo que comprar una barra de pan, vale, eso está en el súper reducido, pero si lo que me quiero comprar es chorizo para meter en la barra, pues ya tenemos el lío, ¿no? Es decir, usted que me va a comprar, esto es como lo de las gafas y los cristales, ¿no? Es decir, oiga, vale, los cristales son baratos, no tienen IVA, pero las monturas sí, ¿qué hago? ¿Con qué las llevo? ¿Con una gomita? Estas cosas son realmente absurdas, ¿no? Bueno, vean lo que dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a propósito de la inflación. Lo que tenemos es una continuación de esa moderación de los precios,
con alguna contribución muy positiva de algunos componentes que preocupaban bastante a la ciudadanía, como por ejemplo el aceite de oliva, que sigue bajando. En definitiva, seguimos avanzando hacia ese objetivo de moderación que tiene el Banco Central Europeo, y esto es positivo para los ciudadanos por dos cosas. Primero, porque baja en su día a día el precio de la cesta de la compra, pero también porque está permitiendo al Banco Central Europeo seguir bajando los tipos de interés y, por tanto, aliviar coste financiero también para las familias. Nombres propios en la bolsa española. Telefónica. Telefónica evitará unas pérdidas de 2.400 millones con la venta de todo lo que tiene en Hispam. Sí, a ver, por un lado tiene Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, que estaban en pérdidas. El que más pérdidas daba era Argentina. Aún así, yo no sé, en estrategia pues lo tendrán muy medido, pero precisamente cuando está tocando fondo y podría haber salido, yo no sé si a lo mejor lo hubiera mantenido. Ecuador, Venezuela y Uruguay están en beneficio, pequeño, pero están en beneficio. Al fin y al cabo, lo que se encuentra en todos estos países es que tienen bajos beneficios, una elevadísima competencia y además con exigentes inversiones que tienen que realizar. Brasil queda por fuera, es la joya de la corona y bueno, además hay que tener en cuenta que la cuota de mercado que tienen estos países entre uno y otro no bajan compensando unos con otros, está en torno al 25% de cuota de mercado, es decir, tengo el 25% de cuota de mercado, soy incapaz de dar beneficios en lo que es Argentina, Colombia, Chile y Perú, pero son planteamientos estratégicos que a lo mejor han llegado, hay sitios, hombre, lo de Perú está clarísimo, después de las políticas que ha utilizado Perú, fiscales y multas, etcétera, oiga, mire, ya me voy de aquí porque no tiene ningún sentido. Yo personalmente a Argentina le hubiera esperado qué ocurre con la economía. Bueno, pero yo creo que esta es la política que lleva Telefónica también en algunos momentos. Se está desprendiendo de aquellas cosas que no dan especialmente beneficios o no tiene garantizados los beneficios ni en el corto ni en el medio plazo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea también que está utilizando para quitarse deuda, ¿no? Es decir, Telefónica está saneando sus cuentas precisamente con ventas de sus activos. Bueno, pues yo creo que esta es la política que lleva durante yo diría, parte de este año y del año pasado, ¿no? Y me parece que no le va mal en ese sentido. Tampoco qué pintamos allí, ¿no? Digo, llega el momento de decir, tú puedes hacer inversiones en cualquier sitio, pero bueno, a lo mejor no es tu mercado principal, ¿no? Cuando todo el ámbito ahora mismo de las comunicaciones interesa más desarrollar grandes inversiones tecnológicas que seguramente son las que van a dar más rentabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la apuesta. Bueno, hablemos del BBVA. Su presidente, Carlos Torres, anunciaba hoy que quiere que los inversores sean los que decidan sobre las OPAs en marcha en Europa. Así lo contaba Carlos Torres. Bueno, pues no lo vamos a ver porque no lo tenemos dispuesto, pero ¿qué les parece? Pues a mí me parece que es normal que haga unas declaraciones como estas. ¿Por qué? Pues porque se ha encontrado con unas decisiones totalmente politizadas y su OPA está dependiendo de politizaciones. La última decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de decir que va a esperar a ver qué dice el Gobierno, hombre, por favor, eso no, es que no tiene ningún sentido. Hay que ver que además en Europa no tenemos ningún banco entre los 20 principales bancos mundiales. Sí, tenemos bancos muy grandes, tenemos un Santander, tenemos Crédit Agricole, tenemos bancos grandes, pero no tenemos ningún banco entre los 20 primeros bancos. Hace falta fusiones, entre otras cosas, porque hay que dar un salto importante en tecnología. Y no es lo mismo que un banco mediano, pequeño, es decir, un banco, si llamamos a un banco de Santander mediano frente a los grandes bancos norteamericanos, pues no es lo mismo que un banco. Cuanto más grande, es mucho más eficiente y mucho más eficiente sobre todo en tecnología. Entonces hay que apostar por esas fusiones, por las fusiones transfronterizas, que hoy en día son prácticamente imposibles con las normativas tan diferentes que hay entre los países, no teniendo ni siquiera el Fondo de Garantías Europeo todavía creado en Europa y hace falta un mercado único de capitales. Entonces hay que avanzar de una forma definitiva en eso y hay que fomentar esas fusiones. José Luis. Bueno, yo creo que no le falta alguna razón. Es decir, lo que está claro es que esta OPA Sabadell BBVA está muy politizada, la Comisión de Mercado de los Valores, la competencia mira para otro lado. Es decir, aquí todo el mundo, el gobierno de vez en cuando dice que no, porque esto va a ir en detrimento de la competencia. Bueno, no lo sé, ¿no? Es decir, a mí sí hay más
oferta y hay más competencia, me parece que es buena para el usuario, pero también entiendo que tiene que haber un mercado financiero fuerte, que sea capaz de atraer inversiones y gestionarlas de alguna manera. Y yo recuerdo también, pues parte del informe de Letta, donde una de las cosas que plantea en este informe que le encarga la Comisión es precisamente, o él hace mucho hincapié en fortalecer el marco financiero europeo frente al marco, digamos, estadounidense, norteamericano. Bueno, porque es la realidad. Es decir, y por tanto, yo me acuerdo porque además estuve en una cena donde estaba y le hizo alguna pregunta respecto a este tema de las fusiones transfronterizas y me corrigió. Me dijo, no, en Europa no hay fusiones transfronterizas, no hay fronteras. Por tanto, no son fusiones transfronterizas. Bueno, eso no, formalmente. Lo digo tal como empleo en el término, ¿no? Sí, bueno, Y por tanto dices, claro, te echas, entre comillas, nos podemos echar a reír, pero que dices, oiga, es que ¿por qué no se va a fusionar un banco alemán con un banco italiano? Que ya ha habido alguna cosilla por ahí de este tipo. Bueno, pero sí que me pareció este tema, ¿no? Que dijo, no, me corrigió, dijo, no usted de las fronterizas, en Europa no hay frontera, hay libertad de movimiento de personas y capitales. Lo dejó ahí como insistiendo él en que sería necesario para poder competir con los americanos crear bancos europeos sólidos y potentes, y eso vendría a partir de fusiones, ¿no? Bueno, y ahora hizo gracia el matiz. Me van a permitir un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Hablemos del sector bancario porque hoy ha vuelto a contribuir a dar alas al IBEX después de las bajadas de ayer. ¿A qué se debe? Pues la banca está muy sólida, está muy fuerte, ha hecho unos esfuerzos estructurales enormes en los últimos años, los tipos de interés acompañan, y cuando digo acompañan, no, es que están bajando y van a seguir bajando, como bien has dicho, pero la banca, sobre todo la banca española, se va a sentir muy cómoda en un entorno del 2%, 2 y pico por ciento. Reducción de costes, incremento recogiendo frutos de esa digitalización que no viene desde el COVID, sino que viene desde hace muchos años. Y un dato, las previsiones que había de la banca europea están ahora pues en torno a 190. Hay previsiones de que llegue a 300. Y estando la banca española mucho mejor posicionada que la banca europea, los ratios de eficiencia los tenemos por debajo del 45%, solo se nos acerca un poco en eficiencia la banca italiana, pero la alemana, la francesa, el resto están a años luz de esa eficiencia y esa digitalización, con lo cual pues vamos a seguir viendo ese incremento. José Luis. No, es así. Yo creo que la banca española está bien, ha hecho los deberes, ha aprovechado la situación, es decir, y yo creo que está aprovechando en ese entorno de tipos de entre el 2, 2,5 para incrementar, digamos, el volumen de negocio, ¿no? Es decir, tú puedes ganar más con tipos muy altos, pero que pueda pagar muy poquita gente, o con mucha gente pagando tipos más bajos. Y yo creo que lo que está haciendo nuestra banca es precisamente eso, abrir el melón del crédito, porque tiene una gran liquidez, fruto precisamente del trabajo de estos años, ¿no? Bueno, hablemos de Duro Felguera, porque Indra ha decidido comprar su división de vehículos susceptibles de ser utilizados por los militares. Ha subido un 30%, como les digo, y a Indra tampoco le ha ido mal en el mercado, aunque sea una operación un poco... Sí, es una operación, vamos a llamarla entre comillas, una operación curiosa, entre otras cosas porque para dedicarlo a los blindados y el presidente tiene una empresa de blindados por fuera, entonces no digo nada más. Sí, es un poco dudosa la operación, pero bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su opinión y por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio, la redacción abierta a la vuelta de publicidad. ¿Qué?